A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos una vez más a su programa Sonrisas al Día. Ya saben que siempre estamos aquí para que ustedes conozcan todos los temas de odontología. Y les repetimos para que ustedes conozcan, aprendan y así puedan saber qué opciones de tratamiento elegir, qué tipo de problemas van a presentar sus boquitas y pues todo lo referente a esto, ¿no? El día de hoy estamos aquí con el invitado, el rehabilitador oral Steve Valladares. Un gusto que estés hoy aquí. Muchas gracias, Liz. Gracias por la invitación el día de hoy. Compartir un poquito de lo que hacemos del día a día con los televidentes. Pues, ¿no? El tema que vamos a tratar el día de hoy en específico vienen a ser las carillas de composite, las carillas de resina. Este tema pues lo hemos tratado con anterioridad, pero aquí viene la gran ventaja de tener con nosotros hoy día este maravilloso rehabilitador oral, pues tenemos toda una secuencia de cómo se realiza el procedimiento con unas imágenes increíbles para que ustedes lo puedan apreciar. Entonces vamos a ir hablando de este tema el día de hoy junto con las diapositivas para que el tema sea lo más didáctico posible. Entonces, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a comenzar con la presentación del tema, ¿no? Bueno, se habla mucho hoy en día de lo que es el diseño de sonrisa de arriba abajo, por todos lados, que son diseño de sonrisa y nos bombardean con este tema. Sin embargo, no se habla mucho de la armonización de sonrisa. ¿A qué nos referimos? Nosotros podemos, con pequeños detalles, generar grandes cambios, ¿sí? Haciendo 2, 4 carillas, nosotros podemos solucionar en un alto porcentaje el problema estético de nuestros pacientes. El día de hoy voy a presentarles cómo es la secuencia del proceso de elaboración de carillas en composite o resina, como se conoce, para que los televidentes sepan cómo es el paso a paso a seguir durante el proceso. ¿Sí? Vamos a empezar en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos como un poco bien hacer las indicaciones de lo que viene a ser estas carillas de resina. Creo que es sumamente importante en la parte de las indicaciones la ética por parte del profesional. Exactamente. Porque los pacientes vienen y dicen, quiero cambiarme la sonrisa. Entonces, ¡listo! Hagamos diseño de sonrisas de premolar a premolar. Y el paciente no está al tanto. Entonces hablemos un poco de cuáles son las verdaderas indicaciones, en qué casos se necesita y cuáles vienen a ser estos conceptos para ver qué modificaciones se tienen que realizar. Bueno, básicamente en las indicaciones podríamos nosotros mencionar alteraciones del color, piezas endodonciadas que en un alto porcentaje tienden a pigmentarse con el tiempo, podemos recurrir a la técnica directa. En fracturas dentales, pues nadie está exento a un golpe, un accidente o mordió algo en la comida y se rompió el diente. Pues recurrimos a una técnica muy conservadora como es las carillas directas. Anomalías de la forma. Hay personas que ya de nacimiento tienen una forma no muy normal, como en el caso de la diapositiva vemos una forma cónica. Podemos hacer esa corrección de una forma relativamente fácil. ¿Sí? Modificación de la forma. A eso nos referimos, por ejemplo, pacientes que tienen una agenesia en sus dientes laterales, que es la agenesia más común. A veces los caninos son los que se mesializan o por medio de ortodoncia los ubican en esa posición y nosotros con nuestras carillas podemos darle esa simulación para que aparenten ser unos dientes laterales. Tenemos el cierre de diastemas. El diastema es un espacio que se da en medio de los dientes. Nosotros podemos, con nuestra técnica, solucionar completamente ese tema. O, hablando ya de rehabilitación oral, establecer guías de desoclusión.
¿A qué se refiere las guías de desoclusión? Pues cuando nosotros proyectamos la mandíbula hacia la parte anterior, quienes deben rozar son nuestros dientes anteriores, superiores con los inferiores. Cuando no tenemos esto, nosotros podemos tener problemas en nuestra articulación. Entonces, nosotros podemos generar esa guía con esta técnica, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos dentro de las ventajas, como una de las principales, la espera. Estamos hablando entre 1 o 2 citas y el tratamiento está listo. Pero estamos hablando, para que los pacientes lo tengan eso presente, estamos hablando de las carillas directas. Estamos hablando exclusivamente técnica directa, exactamente. Reparación, ¿a qué nos referimos? Que, pues, ante un accidente que pueda pasar con nuestras carillas, nos golpeamos, cualquier cosa que pueda pasar, estas pueden ser reparadas de una forma muy sencilla en el mismo sitio donde nos hicimos el tratamiento. Presupuesto, estamos hablando que tienen un menor costo versus si hablamos de carillas cerámicas o en sea disilicato de litio o en un cerómero, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a lo de presupuesto, sí quiero siempre hacer que los pacientes, los televidentes, para que tengan estas ideas para poder ponderar verdaderamente. En lo que viene a ser las carillas de resina, pues siempre se van a necesitar un pulido anual. Entonces esto, aparte del tratamiento, del valor, del costo inicial de la carilla, pues se tiene que agregar el valor de los pulidos anuales, de los mantenimientos anuales, ¿no? Sí, bueno, también depende de la calidad del material que nosotros usemos. Si nosotros usamos una resina o un composite de gama alta, mira, yo he tenido casos que hemos hecho recién a los 2 años un pequeño mantenimiento que es un pulido muy simple y queda en perfectas condiciones. También depende del tipo de material, ¿no? Hablamos un poquito del color, pues el composite es uno de los materiales que tiene una mejor mimetización con el esmalte dentario, es decir, se pierde, queda muy disimulado, queda bastante estético, ¿no? Un menor desgaste dental, estamos hablando también de que es una técnica muy conservadora, que en muchos casos requieren un mínimo retoque del diente, es decir, que casi que no lo pulimos, dependiendo del caso, por supuesto. Hay dientecitos que están un poquito palatinizados, es decir, que se nos va un poquito hacia adentro. Nosotros podemos vestibularizar un poquito y, por supuesto, ahí casi que no le tocamos al diente, ¿sí? Simplemente confeccionamos nuestras carillas dándole un mayor volumen, ¿no? En esto quisiera tu confirmación, Steve. En el curso de estética al que yo fui, siempre me comentaron que siempre se tiene que realizar un mínimo desgaste, por lo menos retirar el brillo. Porque hay veces que te venden la idea de que no se va a desgastar en absoluto. Y que eso es más bien como engañar un poquito al paciente. Se puede hacer un desgaste mínimo. A ver, siempre va a haber un pequeño desgaste. Digamos una pieza que no necesitamos casi pulir. Nosotros sí debemos hacer un margen. Básicamente para no tener posteriormente problemas periodontales, ¿sí? Inflamaciones crónicas de ese tipo, más no es necesario pulir toda la superficie, ¿sí? Es más, mientras más pulida, más brillante esté nuestra superficie, vamos a tener una mejor adhesión. Porque vamos a estar trabajando sobre esmalte que tiene una mejor adhesión que la dentina. Exactamente. Pues en esto de las ventajas, pues vienen a ser, yo creo que la mayor parte viene a ser la del tiempo y el costo. Esos creo que son los exponentes, porque de ahí lo que decíamos en cuanto a color y la estética final, pues también se lo pueden lograr con las de cerámica, solo que obviamente más tiempo, más costo. Correcto. En lo que es durabilidad, bueno, podríamos hablar que estamos un promedio hay estudios, ¿no?, que nos dicen que ahora con las resinas actuales entre 8 a 10 años nos puede estar durando una carilla directa. Es un tiempo bastante amplio como para podernos manejar tranquilamente con este tipo de tratamiento. Me parece súper interesante lo que mencionabas de que el factor de durabilidad, tanto como del mantenimiento, o sea, sale en la bibliografía que ya hay estudios exactamente que duran de 8 a 10 años, pero de repente dicen, pero como mi dentista para el año y estaba... Y es obviamente por el tipo de materiales que se utiliza y por la elaboración correcta del protocolo. Correcto. Es distinto si es que utilizamos como las resinas de la rural. Por supuesto. A que estemos utilizando, como decías, unas resinas de gama alta. Tenemos estas resinas que son estéticas. Exactamente. En cuanto a lo de la estética para tu manejo de trabajo, esto obviamente tenemos que hablar con los televidentes. Tenemos distintos tipos de resina, micropartículas, nanopartículas. ¿Cuáles vienen a ser las de preferencia tuya y en base a qué? Yo me inclino por la nanotecnología,
que es la que más se maneja el día de hoy en la parte estética, que nos da un excelente brillo, un excelente pulido, y gracias a los avances de la tecnología ya son mucho más resistentes. Sí, de hecho yo en una ocasión tuve un paciente que me dice, doctor, le había hecho unas carillas. Doctor, me accidenté y me fui de cara, pero me fui de cara y de boca. Y se ve las carillas, o sea, aguantaron ese impacto. Es decir que ahora las carillas de estética son, las carillas en composite son bastante resistentes y pues la estética es excelente. Entonces, para decirles a los televidentes, podríamos utilizar esto como pista de lo que ellos tienen que pedir al llegar al dentista para pedir una resina de calidad alta. Correcto. Ellos pueden decir, quiero una de nanopartículas. ¿Se podría decir eso? Se puede decir eso. Desgraciadamente hoy te dicen que el 2x1, que el 50%. Cuando utilizamos este tipo de material estamos hablando de gama alta. Y no puedes tú esperar que te den una promoción al 2x1 o el 50% de descuento si estás ofreciendo alta calidad y con una buena técnica, por supuesto. Obviamente esto repercute en el precio, ¿no? Porque estamos hablando de que esta opción es más barata que unas carillas de resina, que unas carillas de cerámica, pero como tú dices, salen las promociones, las de comprar ya, que te hacen el diseño de sonrisa y todo. Y obviamente cuando te ofrecen algo tan económico, pues normalmente es porque lo primero que abaratan son los materiales. Correcto, eso es lo que pasa. Son a veces promociones engañosas que se tiene, y por eso la gente debe tener cuidado con eso. Ahora sí quiero pasar a lo fantástico que tenemos del día de hoy, que vienen a ser todas las fotografías que tienes en esta presentación. Correcto. Entonces vamos a comenzar con las diapositivas respecto a esto, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, empezamos con el procedimiento. Vamos a tener aquí un diente que tiene una fractura, digámoslo así. Entonces vamos a ir viendo el paso a paso cómo se va elaborando una carilla. Vamos a la siguiente diapositiva y vemos qué es lo que se hace primero, un encerado diagnóstico, donde vamos a establecer qué es lo que queremos hacer, qué es lo que pretendemos hacer con ese paciente con un patrón en cera. ¿Para qué nos sirve esto? Para obtener nosotros una matriz en silicona que nos va a ayudar a elaborar la carilla definitiva. Vamos a la siguiente. Tenemos, bueno, la preparación, como les mencionaba anteriormente, mínimamente invasiva. Es una preparación muy leve de la parte frontal del diente y hacemos un pequeño margen a nivel de la encía. Esto es con el fin de no tener acumulación de placa bacteriana y poniendo una inflamación crónica que a veces se da cuando no se manipula bien la técnica, ¿no? Si dejamos de escalones o gradas, va a haber retención de placa y inmediatamente va a haber una inflamación. Tú estás mencionando este factor clave del margen. Este margen tiene que ser como que supragingival o subgingival. A nivel de la encía, por debajo de la encía, un poquito para arriba. ¿Cómo viene a ser tu recomendación? Yo mencionaría que sea muy levemente subgingival. La recomendación de un periodoncista que te dice hasta 0.5 subgingival. O sea, al borde, al ras de la encía, un poquito por debajo. Un poquito, con fines estéticos, ¿sí? Con el fin de que no se vea el sitio donde se une el composite con el esmalte. ¿Sí? Como estamos hablando de trabajar básicamente por debajo del nivel de la encía, creo que es importante decir a los televidentes que cómo vamos a separar nosotros de la encía en este aspecto para no realizar daño sobre la encía. Pues al rato del tallado, ¿cómo controlas no lastimar la encía? Bueno, generalmente para poder controlar nosotros esto, colocamos un hilo de retracción, un hilo retractor que nos va a separar un poquito la encía y nosotros vamos a poder profundizar levemente nuestra fresa durante la preparación. Esto viene a ser lo clave, el que utilizamos el hilo retractor y bueno, lo utilizamos siempre con hemostático para prevenir los sangrados. Correcto, ¿no? Correcto. Y bueno, más adelante ya vemos, tenemos básicamente el pulido de nuestras piezas muy leve y el micropulido con fresas de grano fino, ¿no? Mientras más acondicionada esté la superficie, mientras tengamos un mejor pulido del diente, mejor adhesión vamos a tener. Definitivamente. O sea, aparte del tallado, tenemos que hacer un pulido de la preparación. Correcto, correcto. Ahí nos aseguramos una excelente adhesión, definitivamente. Ahí tenemos ya nuestra pieza lista y preparada para recibir ya su carilla. ¿Sí? Está una pieza lista, terminado el tallado y pulida. Entonces vamos a la siguiente diapositiva donde empezamos. En esta diapositiva de aquí vemos lo del hilo retractor, que es lo que estábamos hablando siempre para ser didácticos con los televidentes, ¿no?
Exactamente, primero lo que se hace es colocar un hilo retractor justamente para separar un poquito la encía y que nos permita trabajar hasta el margen de nuestra preparación. Posteriormente lo que hacemos es un grabado ácido, que se llama un acondicionamiento del esmalte. Se coloca este ácido de color azul que vemos en pantalla. Se coloca, es un ácido fosfórico al 35%, y se lo coloca aproximadamente unos 20 segundos. Esto posteriormente es lavado profusamente con agua, secado, y posteriormente se coloca un adhesivo dental. El adhesivo dental va en toda la superficie preparada, va posteriormente polimerizado por nuestra lámpara de luz LED, y posteriormente se aplica una segunda capa. Idealmente se debe aplicar 2 capas de adhesivo. En esto que estamos mencionando del ácido, del adhesivo, pues quiero recalcar que todo esto igual implica costos. Hay ácidos y ácidos, hay adhesivos y adhesivos. Todo esto siempre vamos a tener que trabajar con marcas de buena calidad. Correcto, correcto. Bueno, la recomendación siempre del fabricante va a ser que utilices un sistema completo. Un sistema completo. Más por el lado del adhesivo. El adhesivo tiene que ser de la misma marca del composite. Siempre debe ser así. Siempre va a ser así. Entonces debemos respetar esos protocolos para que funcionen bien los procedimientos. Lo importante también incluso tener una buena lámpara. Me acuerdo en la rural, la lámpara era como alumbrar con la linterna, eso no fotocuraba nunca. Correcto, sí, tienes razón, así tiene que ser. Entonces continuemos igual con tus imágenes, veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Bueno, empezamos ya la selección del material, como les mencionaba. Hemos seleccionado, para mi forma de ver, esta es la mejor resina que hay en el mercado para procedimientos estéticos. Entonces esta es la que básicamente yo utilizo en todos mis casos de técnica directa. Sí, esta es para mí la mejor marca que existe hoy en el Ecuador, y de hecho a nivel mundial es líder y nos ofrece una alta estabilidad en el tiempo, en la estabilidad cromática me refiero un poco al color, como para que nos entiendan. El brillo y los detalles estéticos que se logra son fenomenales. Entonces me agrada mucho trabajar con esta marca de composite, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La matriz que vimos en diapositivas anteriores, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar una resina translúcida, colocamos en la parte posterior de nuestra matriz y generamos un respaldo en el dientecito a trabajar. Una vez que hemos colocado este respaldo, prácticamente es como tener un lienzo en blanco, donde nosotros vamos a empezar a trabajar haciendo los debidos incrementos de resina. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Y empezamos colocando una resina, en este caso un tono A2, dentina. Vamos a irnos como es natural en nuestros dientes. Primero está la dentina, entonces vamos a tratar de simular nosotros también esto. Colocamos una dentina, un tono A2 del tercio medio hacia gingival. Posteriormente colocamos un tono A1 del tercio medio hacia incisal. Hacia el borde. Hacia el borde, exactamente. Donde nosotros vamos ya dando ciertos detalles estéticos como son los mamelones. ¿Sí? Eso es lo que vemos en la imagen. Esto tenemos que hablar, siempre traducir un poquito para los clientes, porque nosotros somos súper técnicos a ratos. Los mamelones vienen a ser, como vemos en las diapositivas, estas elevaciones del esmalte en el borde incisal. Correcto. Esas como montañitas que vemos hacia el borde se llaman mamelones. Y lo hacemos con dentina, con un material un poquito más, una resina un poquito más opaca. Posteriormente, en pleno borde colocamos un pequeño halo que también es opaco. Sí, también para dar ciertos detalles. Posteriormente se van a notar ciertos detalles estéticos que nos van a dar mucha naturalidad. Una vez que hemos colocado las dentinas, ya vamos a la parte del esmalte. Colocamos el esmalte, igual, empezamos en la zona cervical, a nivel del cuellito, o sea, es decir, lo que está cerca hacia la encía. Empezamos por esa zona, colocamos el esmalte y vamos distribuyendo. Igual empezamos con un esmalte A2 y para posteriormente hacia abajo terminar con un esmalte A1. En las dos diapositivas de abajo hacia la derecha tenemos estos como gusanitos que vemos ahí. Es que nosotros ahí vamos a ir formando algo que se llama líneas de transición angular, que nos van a dar un efecto igual
muy, muy estético y muy natural. Porque el diente lo vemos liso, pero no es liso verdaderamente. En realidad no, ya vamos a ver cuando esté culminado el procedimiento, cómo se ve la diapositiva final, una carilla terminada, y es muy similar a un diente natural, como lo veríamos en una fotografía macro normal, ¿sí? Entonces ahí tenemos la línea de transición angular. Vamos a la siguiente. Una vez que ya hemos concluido con los incrementos de resina, empieza el proceso de pulido, donde damos también ciertos detalles, ¿no? Damos ciertos detalles de surcos, de caracterizaciones, que nos van a ayudar a establecer y a formar una buena estética, ¿no? Sí, se utiliza fresas, se utiliza discos, cauchos, una gama de productos de instrumental básicamente, que nos ayuda al pulido. Ahí tenemos la siguiente diapositiva para ver cómo va quedando esto, ¿no? Hay varias cosas que tenemos que utilizar para el pulido: los discos Soflex, las copas de goma, ¿cómo debe ser? El Astro Brush. Mientras más cosas utilicemos, normalmente logramos un mejor efecto. Exactamente. Pero también depende de que lo sepamos utilizar. Exactamente. Entonces, este es el resultado final de una carilla en composite terminada, con un alto brillo y una alta calidad. ¿Sí? Vemos los detalles estéticos, vemos los mamelones que les mencionaba anteriormente, todos estos surcos, estos detalles de caracterización, con lo cual nos da mucha naturalidad. Y al ser una resina gama alta, hablamos que los resultados a largo plazo, estamos hablando de 8 a 10 años, van a estar muy estables. Aquí podemos ver un caso clínico, viene a ser en esta imagen, ¿sí? ¿no? Un caso clínico, hemos mejorado. Aquí es increíble ver el cambio, o sea, sí, como tú dices, son pequeños detalles que logran la armonización de la sonrisa. Exactamente. Ahí hemos hecho 4 carillas, ¿sí? En los 4 incisivos superiores. Vamos a ver un siguiente caso también. En casos de dientes con pigmentaciones o con, digamos, resinas antiguas, que por ejemplo en este caso en la fotografía superior vemos el incisivo lateral con una pigmentación. Ese era un diente que tiene endodoncia, ¿no? En ese tipo de piezas sí se recomienda hacer una preparación un poquito más profunda con fines de no transmitir ese tono grisáceo. Vamos a necesitar más capas de material para lograr ocultar este color oscuro. Sí, más que capas, se trabaja más con dentinas más opacas. Colocamos una dentina más opaca al fondo y ahí sí nosotros estratificamos las resinas de forma normal. Pero es importante manejar eso. A veces se recurre a un blanqueamiento interno también, dependiendo del caso, ¿no? Fantástico que hayas estado el día de hoy con nosotros, Steve. Sé que tenemos millones de imágenes más de tus casos que son increíbles y siempre es bueno que los clientes los vean. Me gustaría mucho que pudieses venir a tu emisión del show, pero por hoy ya se nos agotó el tiempo, así que les vamos a dejar nuestros números de contacto al 0998-961-458 o al 452-2296. No olviden también escribirnos a nuestra página de Facebook @dentaladvantage_. Yo soy su odontóloga Lisette Naves y los esperamos en una siguiente emisión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.